Buenos días, estimados maestrantes, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles, esperando pues que siempre se encuentren de la mejor manera junto a todas sus familias. Vamos a dar inicio con la tutoría que corresponde al día de hoy. Bueno, como ustedes saben, ya durante estas últimas clases hemos venido tratando algunos contenidos importantes y que se encuentran relacionados con el resultado de aprendizaje y el objetivo planificado para esta primera unidad, que corresponde a la clasificación de las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Dentro de esta clasificación nos encontramos con aquellas dificultades que se encuentran relacionadas con las altas capacidades, con el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, aquellas dificultades que están vinculadas a los problemas con la lectura, con las matemáticas, con la escritura. También en la clase anterior estuvimos conversando acerca de todos los problemas o dificultades que están relacionadas a los aspectos socioafectivos, emocionales, comportamentales y socioculturales. El día de hoy, uno de los temas que serían los últimos que ya tendríamos que revisar con respecto a esta planificación de la primera unidad son las dificultades de aprendizaje que están relacionadas con los trastornos comunicativos como el habla, el lenguaje y la voz. ¿Sí? Entonces, hoy vamos también dentro de la planificación académica a cumplir con la prueba de la primera unidad. Ya en la clase anterior les había dado algunas indicaciones para que puedan evaluar. Incluso les he subido también a la plataforma ELSA un recurso que les permita a ustedes repasar y recordar los contenidos que hemos venido viendo durante toda esta unidad, ¿verdad? Espero que lo hayan hecho, lo hayan realizado. Igual, la evaluación se va a encontrar abierta hoy en la plataforma ELSA desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas con 59 minutos. Entonces, tienen aún tiempo para que puedan repasar, para que puedan revisar los contenidos igual de los textos base que se encuentran en la planificación de la asignatura. ¿Sí? Con este antecedente, vamos a continuar entonces con el tema a tratar el día de hoy. Vamos a empezar, como a mí me gusta siempre, iniciar la clase reflexionando un poquito y sobre todo hacer estas reflexiones, estos análisis, este pensamiento crítico desde algunas de las actividades o contenidos que vamos a revisar durante la clase. Así que les invito en esta mañana a ver un video que se llama Cuatro esquinitas de nada, ¿sí? Pongamos atención al video y luego necesito que podamos interactuar entre todos y podamos dar nuestra opinión acerca del mismo. Pongan atención, por favor.
Muy bien. Entonces acabamos de ver este video acerca de que tiene que ver mucho con el tema de la inclusión, ¿verdad? De esa diversidad de estudiantes, que también es un tema que ya lo vimos al inicio de estas tutorías, cómo ese eje transversal se debe promover dentro de la educación, de la sociedad, de la comunidad, de la familia, para que toda esta diversidad de estudiantes y con estas características de necesidades educativas específicas puedan sentirse incluidos dentro de estos contextos tan importantes para su desarrollo integral. ¿Qué opinan ustedes al respecto viendo este videíto? A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que trata de decir este video? Cuatro Buenos días. esquinitas de nada. Buenos días, Adriana, un gusto. A ver, Bueno, coméntenos. bueno, yo de lo que puedo reflexionar que nos hace hacer conciencia de que la inclusión forma parte de todos, sino que no sea solo de los de la discapacidad y que de todos es la responsabilidad de adaptarnos para que esas diferencias no supongan de un impedimento para nadie. Perfecto, muy bien, gracias Adriana, ¿no es cierto? Las diferencias no pueden ser objeto de discriminación o exclusión, sino más bien deben ser vistas de ese enfoque inclusivo, de equiparación de oportunidades para todos. Muy bien, gracias Adriana. ¿Alguien más que desee opinar acerca del video? ¿Cómo está, Maxifer? Muy buenos días. Buenos Buenos días, días, compañero. Jimena. Bueno, yo Cuéntenos. desde mi lado de percibir el video, yo le tomo más bien como el lado de la acción, cómo nos sentimos. Que veía que el cuadrado se ponía triste, se iba a un rincón, y esa es una forma como los alumnos igualmente hoy en día expresan su grado de aceptabilidad en la sociedad. Entonces depende de uno cómo se los acepta o se los excluye. Y actualmente, como yo siempre digo, vivimos en una sociedad excluyente de nosotros, bueno, muy particular. La gente en sí, la sociedad, no mira la discapacidad que tiene la persona, sino se mira como es el íntegro, ¿no? Pero debemos de ser más empáticos y ser conscientes que en cualquier momento de la vida podemos pasar por estas situaciones, ya sea personales o por algún familiar. Entonces, lo que debemos ser un poco más empáticos y aceptar a las personas tal como son, porque quizás a nosotros nos falte parte de lo que ellos les son. Eso es más. Muy bien, muchas gracias, Jimena, por ese valioso aporte. Entonces, ¿será que a la sociedad nos falta todavía la promoción de tantos valores, iniciando por la empatía, por la solidaridad, por el apoyo, la colaboración? Y ahí es cuando recuerdo esta frase de oro que deberíamos todos nosotros recordarla a cada momento y promover también a nuestros hijos. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Una regla muy importante que nos permitiría trabajar desde la empatía, desde entender lo que el otro está viviendo. Este video también hace referencia a lo que veíamos en la primera clase, esa relación y también esa diferencia que existe entre los términos de integración e inclusión. Recuerdan que decíamos que en la integración esperamos que el niño que tiene una necesidad educativa específica con o sin discapacidad sea el que se adapta a la escuela. Y así no es. La inclusión es de que la escuela se pueda adaptar a las necesidades de ese niño. Veíamos un cuadradito que puede representar uno de nuestros estudiantes, que a lo mejor sí se siente diferente y que quiere cambiar, que quiere mostrar lo que a lo mejor no puede para poder sentirse incluido dentro del grupo. Y es ahí en donde se desarrollan tantos de los trastornos del estado de ánimo, socioafectivos, socioemocionales, que incluso pues se puede reflejar en una deserción escolar, en una fobia escolar, en un niño que no quiere ir a la escuela porque es víctima de bullying. Y que también eso ya lo vimos en la clase anterior, puede desencadenarse una ansiedad, una depresión y muchos niños que incluso terminan suicidándose. Entonces, miren cómo debemos ir reflexionando, cómo debemos ver
este tema del enfoque inclusivo, entendiendo que todos nuestros estudiantes son importantes desde sus capacidades, de sus habilidades, pero siempre más bien desde las capacidades, sin etiquetas y viendo que es una oportunidad para que ese niño pueda aprender, pero sobre todo una oportunidad que tengo yo también como docente para obtener esa experiencia de cómo hacer que ese niño se sienta protagonista dentro de su aula. Bueno, entonces con este preámbulo y con este antecedente, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como les había mencionado, vamos a ver cuáles son los problemas del aprendizaje que pueden estar relacionados con el ámbito comunicativo, el lenguaje, el habla y la voz. Vamos a empezar conceptualizando y entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de patologías lingüísticas. La patología lingüística oral hace referencia a cualquier alteración, es decir, alguna dificultad, trastorno, disfunción, defecto, incapacidad, que puede interferir o dificultar la capacidad para comunicarse con los demás por medio del lenguaje hablado. Esto nos dice Gallego 2005. Los trastornos del lenguaje y del habla son más frecuentes en la infancia y pueden asociarse a los problemas de aprendizaje y también pues pueden generar un rendimiento académico deficiente. Entonces vamos a entender que todas estas patologías lingüísticas del habla, de la voz, del lenguaje, pueden darse por ciertas dificultades que pueden ser tanto internas como también externas, es decir, puede deberse al contexto en el que el niño se encuentra, si está bien o mal estimulado. Cuando hablo de internas, pues que pueden ser funcionales y orgánicas. Para tener un buen desarrollo del lenguaje es necesario principalmente que en las edades tempranas, en los niños, pueda haber una intención de querer comunicarse. ¿Cómo hacen este intento de comunicarse? ¿No es cierto? Aparecen los gestos, aparecen las primeras palabras, aparecen los gorjeos y también luego pues empieza a desarrollar un habla fluida. Entre los 3 y los 6 años, el 15% de los niños tienen alteraciones en el habla. Es decir, que pueden ser alteraciones que se las puede tomar como normales dentro de esta etapa evolutiva. Y en el 2 y el 3%, pues estos niños serán persistentes, en donde ya podríamos decir que puede existir una patología lingüística. Los trastornos del desarrollo del lenguaje también pueden ser por causas específicas, por un déficit motor, por un déficit sensorial, un déficit psíquico, y también se puede desarrollar el lenguaje de forma diferente según el problema exista. Entonces también debemos saber que el problema en el lenguaje, en el habla y la voz puede también estar asociado a algún tipo de discapacidad, principalmente pues las discapacidades sensoriales, la auditiva. Entonces puede existir a lo mejor una dificultad sensorial y esto hace pues que el niño no pueda desarrollar su lenguaje correctamente. ¿Por qué yo digo que puede ser principalmente con una discapacidad auditiva? Porque sabemos que nosotros aprendemos el lenguaje y adquirimos el lenguaje a través de la imitación. Y esta imitación, ¿cómo se da? ¿No es cierto? A través de lo que nosotros escuchamos en nuestro contexto familiar durante nuestros primeros años de vida. Entonces, un niño que tiene un déficit auditivo, que tiene una hipoacusia o una sordera total, será un niño que no puede imitar este lenguaje y por ende, pues, va a tener una dificultad en él mismo. En el desarrollo del lenguaje hablado del niño es fundamental los aspectos biológicos como la audición y la articulación de la palabra para que el niño pueda desarrollarse por medio del habla. Para que haya un lenguaje normal tiene que existir, a lo mejor, una audición normal, una articulación de la palabra normal, una función intelectual normal y una exposición en el lenguaje en los primeros meses de vida, ¿no es cierto? Esto siempre nosotros debemos tenerlo en cuenta,
primero, si es que a lo mejor yo ya veo que ese niño tiene un lenguaje distorsionado, deficiente, inentendible, entonces también debemos trabajar con los equipos multidisciplinarios. Estos equipos multidisciplinarios están conformados por el otorrino, el audiómetro, el que trabaja con esto de la audiometría, el neurólogo, el logopeda. Es decir, un equipo interdisciplinario que me permite entender por qué el lenguaje no es el adecuado. Cualquier alteración en estas capacidades pues puede provocar un problema en el lenguaje, como puede ser lo que ya les comentaba, una sordera, una hipoacusia, un problema en la articulación que puede deberse también a una dificultad anatómica, una dificultad en el aparato fonoarticulador o también a nivel intelectual, porque muchas de las discapacidades intelectuales están asociadas con estos problemas de lenguaje o también las discapacidades psicosociales. Ya. Para nosotros tener en cuenta cómo se da el desarrollo del lenguaje en una etapa prelingüística, podemos ir considerando aquellos precursores lingüísticos que deben estar en relación a esta etapa verbal. De 2 a 4 meses debe existir lo que son los gorjeos y los murmullos, es decir, esos quiebres de la garganta que hace el niño por tratar de comunicarse. De 6 a 7 meses empieza el balbuceo, de 9 a 10 meses debe existir una comunicación intencional, también una atención conjunta y ya la gesticulación, que pueden ser de las primeras palabras. En la etapa de 12 a 14 meses también se empiezan a dar estas primeras palabras y con una palabra el niño ya representa una oración completa. Es decir, con una palabra ya nosotros podemos entender qué es lo que está necesitando el niño en esa intención de comunicarse. De 15 a 24 meses existe ya un vocabulario productivo de mínimo 50 palabras. De 18 a 24 meses, un vocabulario que ya se duplica o se triplica, es decir, estamos hablando ya de un máximo de 150 palabras. De 18 a 27 meses, ya se empiezan a formar las primeras oraciones de 2 a 3 palabras. De 27 a 36 meses, ya se empieza a usar la gramática. Cuando se usa la gramática, estamos hablando de oraciones en donde ya hay sustantivos, ya hay pronombres, ya hay verbos, ya hay adjetivos, hay adverbios, ya oraciones mucho más complejas. Y finalmente, de 30 a 48 meses, tienen que existir estas oraciones complejas en su intento de comunicación. Ahora, eso es visto desde la etapa verbal y este intento de poder desarrollar su lenguaje, en este intento de poder comunicarse en los niños, que debe estar en relación a estos datos o estos hitos. Pero cuando ya se convierte en una señal de alerta, tanto para los padres de familia como también para nosotros como docentes. A los 12 meses, ese niño no utiliza gestos. A los 18 meses se comunica ese niño con gestos en vez de decir las palabras, pero tampoco entiende órdenes simples que puede dárselo la mamá. Más de 2 años no dice palabras, frases de forma espontánea, no usa un lenguaje oral para poder comunicarse, no puede seguir órdenes simples, tiene un tono de voz o una pronunciación que la podemos escuchar como rara, que puede ser muy áspera o que puede ser nasal. Cuesta más entenderle de lo normal para su edad. Con 4 años, a un niño se le debe entender casi todo en su proceso comunicativo. Muchas veces los papitos piensan de que un niño que solo apunta para pedir algo, para dar una orden, para comunicarse, y que también, bueno, tiene que ver muchos factores. Uno de ellos también es la familia. Si no hay una estimulación correcta por parte de la familia, si son familias poco comunicativas, incluso a lo mejor familias sobreprotectoras,
Esto hace pues de que el niño tampoco como que tenga o sienta esa necesidad para comunicarse, porque solo apuntando puede conseguir lo que desea. Entonces, hay que tomar en cuenta estos señales de alerta porque puede estar relacionado pues con un trastorno del lenguaje, el habla o la voz. Ahora, vamos a entender un poquito más cómo están clasificados estos trastornos del lenguaje oral y que pues pueden interferir la capacidad del niño para poder comunicarse y que por ende en esta necesidad o en esta capacidad de comunicarse, cuando ya entran a la etapa escolar, pueden desarrollar pues alguna dificultad de aprendizaje, alguna necesidad educativa especial. A ver, dentro del nivel comunicativo o del ámbito comunicativo, podemos tener graves problemas en la comunicación y que pueden estar relacionadas principalmente con niños que tienen un trastorno espectro autista o TEA o niños que tienen una discapacidad intelectual, ¿sí? Cuando hablamos de problemas en el ámbito del lenguaje, podemos tener lo que es el retraso simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje, que se lo conoce también como disfasia, y también lo que es la afasia. Ya vamos a ir viendo todas las características de estos trastornos. En los problemas en el ámbito del habla se encuentran las dislalias, que también se lo puede conocer de acuerdo a algunos autores como un trastorno fonológico o también como un retraso del lenguaje, del habla, perdón. Tenemos las disglosias, las disartrias y las disfemias. Y en los problemas que están relacionados con el ámbito de la voz se encuentra la disfonía y la afonía. Vamos con esta primera clasificación, que son los trastornos del habla. ¿Qué entendemos por la dislalia? La dislalia, pues, es una alteración sistémica en la pronunciación de un determinado fonema. También la dislalia podemos entender como un problema que implica una articulación o una dicción inadecuada de ciertos fonemas, ¿sí? Y para poder entender un poquito más sobre la dislalia, se puede clasificar en 4 grupos. El simple, cuando hay esta incapacidad para pronunciar un solo fonema. Principalmente los niños cuando son chiquitos tienen mucha dificultad para el fonema R, 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 R. Tienen mucha dificultad, lo pronuncian como L. O incluso entre la S y la C, la Z. Entonces hay dificultades. Puede ser una de ellas que se conoce como dislalia simple. Se conoce como múltiple cuando esta incapacidad de pronunciar ya va de 2 o más fonemas. También está el otentismo o también la dislalia generalizada, en donde ya la pronunciación se da de muchos fonemas o de todos los fonemas. Y el afín, que es la incapacidad de poder pronunciar todos los fonemas en un mismo punto de articulación. Cuando el logopeda o el terapista del lenguaje diagnostica la dislalia, es cuando puede notar esta incapacidad para poder pronunciar correctamente estos sonidos del habla o estos fonemas, y pues que en algunas veces se confunde porque pueden ser vistos por la familia como algo normal de acuerdo a su edad y su desarrollo. Pero un niño con dislalia también puede sustituir una letra con otra o también no pronunciar ciertos consonantes. Y esto también no olvidemos que una de las características de la dislexia es esta dificultad, ¿no es cierto?, en la conciencia fonológica, en donde el niño tiene una dificultad para articular el fonema y por ende tendrá una dificultad para poder escribir el grafema. Entonces, de aquí también, de esta dislalia, puede surgir ese problema como es la dislexia. Cuando hablamos de espasmofemia, estamos hablando también espasmofemia, disfluencia o tartamudez fisiológica evolutiva. En estos 2 trastornos del habla, estamos hablando de lo que es la disfemia. Principalmente en terapia del lenguaje se la conoce como disfemia. Y la disfemia, pues, es el tartamudeo.
es un trastorno del habla que se caracteriza principalmente por una alteración que se da en el ritmo de las palabras y cuyos síntomas clásicos pues son estos bloqueos o son estas repeticiones que no dejan que el niño tenga una fluidez en su lenguaje al momento de hablar. Estas interrupciones se las conoce como disfluencias y consisten principalmente en que el niño repite muchos sonidos, sílabas, palabras o incluso pueden estirar un sonido. En la disfemia se considera que puede iniciar de los 2 a los 5 años y pues también coinciden porque esta es una etapa de desarrollo lingüístico y cognitivo y que pues puede promover en los niños estas disfluencias en esta primera etapa y por ende luego desarrollará un problema de lenguaje. También dentro de los trastornos del habla tenemos el farfulleo o habla aquilálica. Esta se caracteriza porque es una habla muy precipitada, en donde no se entiende lo que el niño está diciendo. Este trastorno también puede estar relacionado, puede estar vinculado a personas que son muy ansiosas, que son muy nerviosas y que en algunas ocasiones también puede estar relacionado con la discapacidad intelectual. Principalmente el farfulleo o habla aquilálica, podemos entenderlo como una alteración en la fluidez del lenguaje, en donde también se compromete lo que es la velocidad del habla y también lo que es la secuencia y el ritmo del habla. Dentro de la segunda clasificación de los trastornos del lenguaje, nos encontramos con el retraso simple del lenguaje. Vamos a entender este retraso simple del lenguaje como un lenguaje cuya adquisición se puede presentar cronológicamente retrasada, pero que puede ir evolucionando adecuadamente. Es decir, puede existir un desfase cronológico entre lo que el niño tiene su lenguaje con lo que se espera del niño de acuerdo a la etapa lingüística que se encuentra, pero sin que exista un déficit intelectual, sensorial o motriz. Como les comentaba, siempre es necesario hacer un diagnóstico diferencial y en este diagnóstico diferencial con el equipo multidisciplinario poder entender qué trastorno presenta el niño. Un trastorno que presenta relacionado al lenguaje, un trastorno que está relacionado con una discapacidad intelectual, con un autismo, con una discapacidad sensorial o porque a lo mejor hay alguna dificultad en su aparato fonoarticulatorio. Es decir, siempre un diagnóstico diferencial con estos equipos para dar también un tratamiento correcto. Ya, en el caso del retraso simple del lenguaje también podemos observar algunos síntomas que nos pueden dar una alerta frente a este tipo de trastorno. Son niños que no dicen ninguna sílaba, son niños que no emiten consonantes, solo usan unas vocales, no señalan objetos cuando se les pregunta por ellos, no muestran atención por comunicarse, tampoco lo hacen a través de los gestos y también no pueden entender algunas órdenes simples. Este trastorno del lenguaje, conocido como retraso simple del lenguaje, es también uno de los más frecuentes que lo encontramos en las primeras etapas escolares, en los niños. Y estos niños también, pues, algunas de las causas pueden ser porque estos niños no han recibido los estímulos adecuados por parte de la familia. También hay alguna nivel bajo sociocultural. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase anterior acerca de la deprivación sociocultural? En donde niños que vienen de capas económicas muy bajas, niños que pues no han tenido este tipo de estimulación. También otras causas, pues como les decía, puede ser un nacimiento prematuro, puede ser un TEA, puede ser una discapacidad sensorial intelectual y que tenemos que tener un diagnóstico correcto. Otro trastorno del lenguaje es la disfasia o también conocido como trastorno específico del lenguaje. Aquí el lenguaje cuya adquisición se presenta cronológicamente retrasada y lo que más llama la atención en esta disfasia es de que no evoluciona.
de que a veces no hay progresos. En el caso de retraso de simple de lenguaje, con una atención logopédica correcta, con una estimulación por parte de la familia, se va a ir viendo que el niño va superando estas dificultades de lenguaje. Pero en la disfasia es una alerta más grave porque vemos que a veces con todos estos intentos no hay una evolución. En la disfasia se produce también principalmente por un daño cerebral, puede ser también por una condición cromosómica, genética o también por alguna alteración que el niño tiene en su comprensión y en su expresión del lenguaje. Como ustedes saben, nosotros tenemos dos áreas muy importantes en nuestro cerebro, que es el área Wernicke y el área de Broca, y que estas áreas se encuentran ubicadas en el lóbulo temporal del cerebro. Si el niño tuvo una caída, si el niño a lo mejor tuvo o tiene una dificultad en esas áreas, pues principalmente en el área de Wernicke, eso va a causarle dificultades para que pueda comprender el lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas de la disfasia? Los síntomas más habituales que pueden ser señales de alerta es de que el niño tiene pocos intentos de comunicarse con los demás, hay una omisión de algunos elementos gramaticales para formular una frase, lo que les mencionaba, no, los pronombres, los adjetivos, los verbios, los adverbios. Entonces, a veces son frases que son poco entendibles. También tienen muchas dificultades en el vocabulario, en el uso de verbos, hay una alteración muy grave en la comprensión, utilizan muchos gestos en su intento de poder comunicarse y también tienen muchas dificultades para poder recordar o repetir alguna frase. Como ya les decía, algunas de las causas de la disfasia puede ser una demencia, puede ser un traumatismo, una caída, también epilepsia, un accidente cerebrovascular, la falta de oxígeno al nacer. Entonces el niño tuvo una hipoxia y eso también generó esta disfasia, una meningitis, una encefalitis y algunos factores hereditarios que pueden provocar alguna alteración en los órganos implicados del lenguaje, principalmente en estas dos áreas. Otro trastorno del lenguaje es la afasia. Podemos entender como esta alteración adquirida del lenguaje, en el cual se observa un desarrollo previo normal y posteriormente se puede ver que hay alteraciones en la comprensión y la expresión. Este trastorno también puede darse por un daño cerebral en esta parte donde se controla el lenguaje, el área de Wernicke y el área de Broca. Estas personas pueden tener muchas dificultades en la lectura, la escritura y el habla. Puede ocurrir repentinamente, principalmente después de un derrame cerebral o de alguna lesión en la cabeza, de algún accidente, o también puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral que está creciendo y pues que está fomentando una enfermedad cerebral. Debemos entender que en la afasia son personas que ya han desarrollado su lenguaje normalmente y que, como les digo, por estas causas repentinamente ese lenguaje desaparece. Las personas que tienen afasia siempre van a tener muchas dificultades para expresarse, pero también para poder comprender el lenguaje oral y también el lenguaje escrito. Y una vez de que se haya tratado, se haya entendido cuál es la causa que está generando esta afasia, el tratamiento pues empieza con una terapia del lenguaje o con una atención logopédica, que es lo mismo. El caso de la afasia, también les comento un dato interesante, también se puede dar de manera temporal, producto de una migraña. Ahora que pasamos en esta vida tan estresados y que siempre se puede generar una migraña, un dolor de cabeza muy fuerte, incluso hay personas que sufren de migraña, también se puede dar un episodio de afasia en donde la persona pues en ese momento, por ese dolor tan fuerte de cabeza, no puede comprender ni tampoco articular el lenguaje. Y también otra causa muy frecuente de la afasia temporal puede ser un momento de convulsiones, una persona que es epiléptica, aunque a veces las convulsiones también se pueden dar por un tumor cerebral o por alguna causa orgánica, que puede hacer que esta afasia sea transitoria. Ya, dentro de la tercera clasificación que se encuentra
cuando hay una alteración de los órganos fonoarticulatorios, aquí pues puede estar relacionado con lo que es una hipoacusia. Bueno, la hipoacusia principalmente estamos hablando de un déficit sensorial de la audición. Principalmente se lo entiende como una pérdida de audición que puede estar ocasionada por alguna alteración o alguna lesión o alguna dificultad en el oído interno que conecta pues al oído con el cerebro. Entonces, si este nervio se encuentra alterado, puede provocar una hipoacusia. Esta hipoacusia en los niños puede ser temporal, pero también puede ser permanente. Es decir, los niños tienen restos auditivos. No es como la sordera total en donde no hay restos auditivos y el niño no escucha absolutamente nada. No, en la hipoacusia hay restos auditivos. Principalmente se pueden dar en los niños o en los bebés recién nacidos y que lo adquirieron de manera congénita o también porque se dio alguna infección. Los niños, para poder ayudarse en esta hipoacusia, que ya estamos hablando de una causa orgánica, se puede ayudar pues con lo que es un audífono o también con algún dispositivo de asistencia que le permita mejorar la audición. ¿Ya? La disglosia es otra alteración también de los órganos fonoarticulatorios y que se caracteriza esta disglosia porque se produce en los órganos de la lengua, la mandíbula y la boca que no funcionan correctamente. Imagínense, si tenemos una dificultad en estos órganos tan importantes de la articulación, pues esto va a dificultar mucho que la persona pueda pronunciar ciertos sonidos, ciertas palabras, o que también este lenguaje sea muy difícil de poder comprender. A veces también no solo puede darse en la mandíbula, la lengua y en la boca, sino también puede estar afectados todos los órganos y tejidos que se encuentran en la región cráneo-facial cervical y que también, aparte de provocar dificultades para articular y pronunciar, también se provocan dificultades en las funciones fisiológicas, también como respirar, succionar, deglutir, masticar, hablar, sonreír, ¿sí? Todos estos aspectos están afectados por esta dificultad articulatoria. Ahora, a veces suelen confundir la dislalia con la disglosia. Ya les dije lo que era la dislalia, ¿no es cierto? Que es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por dificultades en la articulación de los fonemas, de unos fonemas o de todos los fonemas. Entonces, a veces suelen confundir esta dislalia con la disglosia porque también hay esta articulación. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la dislalia hay dificultades de pronunciación en ciertos sonidos, pero no hay una deformación anatómica, ¿sí? O fisiológica o orgánica, como ustedes lo quieran entender. Mientras que en la disglosia sí lo hay. Estamos hablando ya de algo orgánico. Por eso también el logopeda o incluso el otorrino pueden hacer un estudio, pueden hacer un análisis desde la parte médica, desde el especialista, para ver si el niño tiene dificultades para articular un fonema porque hay una causa orgánica, hay una causa anatómica, hay una causa cerebral, o simplemente es porque el niño tiene un punto de articulación mal aprendido y es necesario reeducarlo y es necesario estimular. Entonces, aquí, queridos maestrantes, tenemos que tener claro estos dos tipos de trastornos que tienen características similares, pero son diferentes. En el uno, dislalia, no hay causas orgánicas ni anatómicas, y en las disglosias, pues, sí lo hay. Ya, la disartria también vamos a entenderla como una dificultad en la pronunciación de las palabras y que también aquí tiene una etiología neurológica, es decir, hay una causa neurológica. Esta causa neurológica pues hace que cuando los músculos que se usa para poder hablar están como debilitados o la persona no los puede controlar, puede tener una dificultad para hablar, o también si lo hacen, hablan con un ritmo lento
que es muy difícil de poder comprender, arrastran los sonidos. Algunas de las causas más comunes de esta disartria, pues también son los trastornos del sistema nervioso y las afecciones que pueden provocar una parálisis facial o también una debilidad en la lengua o en los músculos de la garganta. Y también la disartria, otro dato interesante, importante, algunos medicamentos también pueden provocar una disartria. Entonces, es una pronunciación bastante difícil de comprender y que puede ser con una etiología neurológica, un medicamento que hace que debilite los músculos para la articulación de los fonemas. Como cuarto, están también los trastornos psicolingüísticos que pueden estar asociados a un espectro autista, o TEA, trastorno espectro autista o autismo, que se caracteriza por una alteración en la interacción social del individuo. Entonces, bueno, aquí es importante también entender que el espectro autista tiene criterios diagnósticos bastante específicos y que también se los debe hacer desde el especialista. Estos niños siempre se caracterizan como un criterio, es esta discapacidad psicosocial. Es por eso que en nuestro país, queridos maestrantes, el autismo se lo caracteriza como discapacidad psicosocial, en donde el niño tiene muchos problemas para poder establecer habilidades sociales, una comunicación y un comportamiento significativo. Incluso les comento que la palabra autista se refiere a una variedad de síntomas, que son característicos propios pues, de este trastorno. E incluso la palabra autismo viene del término griego autos, que significa en sí mismo. Por eso a veces decimos que los niños autistas están como ensimismados, parece que se encuentran en un mundo privado y eso hace que tengan muchas dificultades para poder comunicarse e interactuar bien con los demás. Y esto pues hace que quizás pueda desencadenarse en una dificultad en el desarrollo de su lenguaje para entender lo que dice y para que él también pueda comprender lo que dicen los demás. También los niños autistas, cuando se van a comunicar, utilizan mucho los gestos con las manos. No siempre hay contacto visual, casi no. Y también sus expresiones faciales a veces no van acompañadas de lo que van diciendo. Los niños autistas pueden tener un lenguaje impresivo y expresivo que es complicado de poder comprender. Este lenguaje impresivo lo entendemos como aquella percepción y comprensión del lenguaje que puede estar, puede ser difícil de poder entender, comprenderle al niño, y en el lenguaje expresivo, pues que hay una reproducción del habla igual bastante difícil. Estos niños, pues esta habilidad también en los niños autistas varía dependiendo también del desarrollo intelectual y del desarrollo social. Los papitos, las mamitas que se dieron cuenta, que dieron un diagnóstico precoz frente al autismo, pues van a tener mayores posibilidades de poder estimular en ese niño para que pueda comunicarse adecuadamente, para que use un habla y un lenguaje adecuado, mientras que unos papitos que no se dieron cuenta a tiempo del autismo o incluso, ay, porque yo le he podido evidenciar desde la experiencia profesional, hay muchos niños autistas en donde les dan un diagnóstico que no corresponde. Muchos niños autistas incluso están con carnets de discapacidad intelectual y no está afectado para nada su cognición. Entonces, hay niños que han estado mucho tiempo con diagnósticos erróneos y esos diagnósticos erróneos pues hacen que también no haya una estimulación correcta. En el caso del mutismo selectivo, también este es un trastorno psicolingüístico que se caracteriza porque los niños dejan de hablar o por un lenguaje y un habla que estuvo normal, pero que se bloquea frente a ciertas situaciones. Es decir, el niño hablaba normalmente, desarrollado su lenguaje, pero hubo una situación determinada que no hubo una causa justificada en donde el niño detuvo su desarrollo en el lenguaje. Es decir, ya no quiso hablar. Y esto pues principalmente se pueden dar en algunos contextos escolares o también algunos contextos sociales.
Principalmente las causas de este mutismo selectivo, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, bueno, puede ser porque el niño es muy ansioso, puede ser el niño muy tímido, un niño que no ha desarrollado habilidades inter ni intrapersonales y que frente a una situación que le provoca miedo, si tiene ansiedad, hay un miedo excesivo, pues o una fobia, hace que el niño deje de hablar. Estos niños también, como todos estos trastornos, que ya incluso de los trastornos anteriores que yo los he venido mencionando, siempre puede haber un factor genético, puede haber un factor hereditario. Yo les decía, si ustedes manejan una ficha anamnésica, si ustedes manejan una historia familiar, si manejan un familiograma, un ecomapa, que son algunas de las evaluaciones para poder entender el funcionamiento y la dinámica familiar. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que muchos de estos factores pueden ser genéticos y pueden ser hereditarios, ¿no? Y también pues asociándolo a esto de la timidez, de la ansiedad, de la depresión, de algunos trastornos del estado de ánimo. Ya. Y en lo que se refiere a la discapacidad intelectual, estamos hablando de un retraso global en la maduración neurológica y sensorial del niño. Si es discapacidad intelectual, pues son niños que pueden presentar problemas en su lenguaje, pero que este problema de lenguaje siempre va a estar relacionado al grado de discapacidad intelectual que este niño posea, que puede ser un grado de discapacidad leve, moderado, grave o profundo, y pues esto hace que el lenguaje sea un poco más difícil de poder adquirir. Y por ende también puede estar alterado el aparato fonoarticulatorio anatómicamente, también cerebralmente, y esto hace que el lenguaje pues sea más difícil de adquirir. Quería mencionarles, queridos maestrantes, era un dato que me olvidé de mencionarles al inicio, que en nuestro país se carnetiza la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, la discapacidad física, la discapacidad psicosocial y también la discapacidad del lenguaje. También se lo está carnetizando ahora desde el Ministerio de Salud Pública. Y aquí tengo algunos datos interesantes para entender cómo está esta realidad social frente a la discapacidad permanente del lenguaje. Por ejemplo, en nuestro país tenemos 5.527 personas que están carnetizadas con discapacidad del lenguaje y que representan el 1.15% de la población. Estamos hablando a nivel de país. Ahora, también les he traído algunos datos de la zona 7. De Loja tenemos 243 personas con discapacidad de lenguaje, que representa el 1.68%. El Oro con el 1.35%, que son 262 personas. Y Zamora con el 1.52%, que representan 58 personas. Estos datos son los datos estadísticos que muestra el Consejo Nacional de Discapacidades de la base extraída del Ministerio de Salud Pública hasta septiembre 2023. Entonces, esos datitos como para considerarlos y tenerlos en cuenta y saber que también podemos tener dentro del aula un niño que tenga una dificultad de lenguaje, el habla y la voz que puede ser permanente o bueno, puede ser transitoria, pero también puede ser permanente. Entonces, ojo con eso. Si hay un carnet, ya es permanente. Cuando hablamos de los trastornos de la comunicación, también entendemos que todos estos trastornos se dan principalmente en la infancia, pueden ser tratados principalmente en la infancia y debería ser así para que exista un diagnóstico precoz y por ende un tratamiento precoz que les permita desarrollar un lenguaje y que esto no se asocie luego a una dificultad del aprendizaje. Afecta del 5 al 8% de los niños que se encuentran en la etapa preescolar. ¿Por qué será que en la etapa preescolar es donde podemos darnos cuenta? Porque ahí pues el niño ya empieza a interrelacionarse con otros niños, empieza a desarrollar estas habilidades comunicativas, estas habilidades sociales. El niño ya empieza lo que es la lectura, ya empieza la escritura. Entonces, en esta primera etapa preescolar es donde ya podemos hacer una evaluación formal o informal y entender que ese niño está presentando ciertas necesidades educativas especiales y pues identificar asociadas a qué están, a la lectura, a la escritura, a las matemáticas, a las altas capacidades, al TEA, al TDAH,
a una discapacidad o un niño que tiene un trastorno socioafectivo, una deprivación sociocultural, un niño que está siendo víctima de bullying. Entonces, es necesario y significativo hacerlo en esta primera etapa. También, sin un tratamiento adecuado, pues puede llevar a problemas académicos de conducta, principalmente de lectoescritura y también algunos otros trastornos mentales o intelectuales. Algunas estrategias psicoeducativas para poder trabajar con todos estos problemas del ámbito comunicativo, del lenguaje, el habla y la voz. Para la familia, no olvidemos que el primer lugar, el primer contexto donde ese niño tiene que ser estimulado es el hogar, es la familia. Incluso partiendo desde estas habilidades comunicativas, partiendo de que la familia tiene que hacer un diagnóstico precoz frente a una dificultad del habla, del lenguaje o la voz, y también en el estilo de crianza, porque la sobreprotección o también ser una familia negligente, indiferente, permisiva, autoritaria, hace que el niño también pues pueda tener dificultades o pueda desarrollar o desencadenar algún trastorno. La familia siempre debe adoptar una actitud serena y relajada frente a estas dificultades, eliminar todas las presiones y expectativas. Mientras más se lo presiona al niño, va a ser más difícil que desarrolle su lenguaje, incluso como veíamos, la disfemia. En el caso de la disfemia, el niño por a lo mejor algún acto de presión, de shock emocional, incluso pues puede desencadenar también una ansiedad y este miedo a hablar en público o un mutismo selectivo que ya no quiere hablar. Entonces, eliminar todo este tipo de presión y expectativa frente a él o empezar a compararlo con otros también, eso hace mucho daño. No hacer comentarios directos ni indirectos acerca de su comportamiento verbal. Es necesario darle toda la seguridad, ser comprensivos con estas dificultades, tratarle normalmente, no protegerle también, estimular para que el niño, no solo apuntando las cosas, las pueda conseguir, tratar de estimular de que el niño lo haga a través del lenguaje, actuar con conocimiento del tema. ¿Cómo un padre de familia puede actuar con conocimiento del tema? Pues yendo donde el especialista para que le pueda orientar, principalmente donde el logopeda o el terapista del lenguaje, que es el profesional que trabaja directamente en toda esta clasificación de trastornos del lenguaje, el habla y la voz. Y él también, desde la estimulación que lo hace de la atención logopédica, pues también enviará algunas tareas para que se lo haga desde el hogar. También fomentar situaciones de comunicación relajada en donde no haya esta presión por hablar. Dentro de las estrategias educativas, la atención logopédica es fundamental. Sabemos que en muchas instituciones, bueno, les comento que nosotros en la universidad justamente ahora estamos trabajando en un proyecto de atención logopédica en algunas instituciones de Loja, educativas de Loja, y pues en la problemática que nosotros pudimos encontrar es de que no hay logopedas dentro del departamento de ese, no hay especialistas en esta área. Y por ende, pues al no existir un especialista logopédico, hace que muchos niños tengan trastornos del lenguaje principalmente y que no sean tratados o diagnosticados a tiempo. Entonces, siempre es fundamental que tengamos una atención logopédica desde el especialista, el trabajo que hace el docente, el trabajo que hace el logopeda y el trabajo que hace pues también la familia. Se debe no exigir que hable porque podemos generar también un trastorno del estado de ánimo. Intensificar el vínculo positivo con el alumno, incrementando la frecuencia de las interrelaciones que se den con él. Favorecer la inclusión del alumno con los demás niños, proponiendo actividades en pequeños grupos, juegos, que a los niños les gusta mucho este aspecto de los juegos, de actividades lúdicas, que puedan implicar también sonidos y estimulación del lenguaje. Eliminar comportamientos que puedan mantener el mutismo en el niño, lo que decíamos, ¿verdad? Un mutismo selectivo, que el niño está frente a una situación que le causa mucho estrés o mucha ansiedad, pues el niño hay un mutismo, no quiere hablar. Entonces, evitemos estos comportamientos en donde el niño pueda tener este mutismo y que en donde se puedan dar por válidas respuestas gestuales del niño,
O también darle la posibilidad o sugerirle que responda de otras formas distintas a la verbal, permitir que otros niños pidan algo o respondan por él, realizar comentarios que justifiquen o expliquen el comportamiento del niño, no habla por qué. Algo que también me gustaría mencionarles, estimados maestrantes, es de que también hay algunas estrategias alternativas en la comunicación. Hay muchos recursos digitales que se pueden también trabajar para estimular el lenguaje dentro del aula y que pues son muy válidos. Algunos trabajan con pictogramas, algunos trabajan con sonidos que mejoren la discriminación auditiva y con esta discriminación auditiva el niño pueda comprender correctamente cómo debo articular, enseñar al niño cuáles son los puntos de articulación dentro del aparato fonoarticulatorio para que el niño pronuncie correctamente los fonemas. Es decir, hay algunas estrategias que nosotros como docentes también las podemos incluir dentro de la clase. Y bueno, eso ya lo van a ver en otra asignatura. Hay incluso una herramienta que se llama Minza, es una herramienta española gratuita que permite trabajar con pictogramas, imágenes, con audios, con grabaciones, para que el niño pueda articular correctamente ciertos fonemas, ciertas palabras, incluso formar frases. Eso puede ser más válido para niños con hipoacusia o con niños que están no sé, alguna afectación cerebral. En otras estrategias educativas es evitar la sobreprotección y esto va a permitir o favorecer que el niño desarrolle una autonomía, una independencia, un desarrollo integral. Se debe asignar a ciertas tareas de responsabilidad dentro del aula para que el niño se sienta incluido, se sienta parte de, ¿sí? Planificar y diseñar momentos diarios y frecuentes en los que el profesor pues haga una pregunta sencilla al alumno. Si sabemos que el niño frente a preguntas complejas se pone muy nervioso, empieza con una disfemia, es decir, un tartamudeo, empieza con un lenguaje telegráfico. Entonces, si yo ya sé como docente que le provoco mucho estrés, mucha ansiedad, o incluso el mutismo, que no quiere hablar, entonces voy a tratar de que el niño se sienta partícipe de la clase, pero siempre le voy a dirigir alguna pregunta sencilla, pero lo hago participar. Otra cosa es decir, no, a ese niño no le voy a hacer participar, no le voy a preguntar, no, eso es discriminación. Él debe participar en el aula, pero yo como docente voy a ver una estrategia que sea algo mucho más sencillo, dar una consigna sencilla para que el niño pueda participar. También plantear juegos de pareja que requieran emisiones verbales sencillas en cuanto a contenido y breves en cuanto a longitud para poder estimular el lenguaje expresivo. Un lenguaje expresivo que permita ser comprendido. Dar la posibilidad de plantear dudas en privado si el niño a lo mejor se siente temeroso frente a algo que va a decir o que no comprende, porque ese también es el lenguaje impresivo, donde hay una percepción y comprensión del lenguaje y el niño no lo comprende, entonces permitir que el niño en privado pueda consultar. Utilizar un apoyo visual para facilitar la comprensión y la asociación de ideas. Es decir, podemos utilizar esquemas, gráficos, imágenes, pictogramas, apuntes simplificados, mapas mentales, conceptuales, organizadores gráficos, en donde se puedan reflejar las ideas más importantes del tema que vamos a tratar al iniciar, durante y al finalizar la clase. También podemos utilizar y crear algunos materiales claros, atractivos y bien diseñados. Si tenemos dentro del aula niños que tienen problemas de lenguaje, trastornos del habla, de la comunicación, de la voz, tenemos niños con hipoacusia, tenemos niños con TEA, tenemos niños con discapacidad intelectual, niños sordos que tienen carnet de discapacidad, entonces siempre es necesario el apoyo visual, porque ese apoyo visual pues les va a ayudar muchísimo a esos niños a comprender los contenidos que estamos dando en la clase. Y no olviden que no solo los niños que tienen estas características o estas necesidades educativas especiales requieren de un apoyo visual.
Dentro del aula, dentro de nuestra diversidad educativa, hay niños que comprenden mejor con algo que ven, lo visual, hay niños que comprenden el tema con lo que escuchan y hay niños que comprenden mejor haciéndolo, entonces escribiéndolo. Entonces, todas estas estrategias se utilizan para toda esa diversidad de estudiantes, tengan o no tengan estas características. Eso promueve una escuela y una aula inclusiva. Se puede utilizar un material diverso y complementario para poder presentar la información que queremos que los niños aprendan: videos, fotografías, grabaciones, recursos informáticos, PowerPoint, Canva, Quiz, entre otros. Ahora tenemos muchas herramientas digitales que podemos utilizar como para que la clase sea más llamativa para nuestros estudiantes. Videos, cuentos, lecturas, juegos, que el niño pues le va a llamar mucho más la atención. Otra estrategia educativa que es muy importante para fomentar la inclusión es el trabajo colaborativo. Generar trabajos colaborativos entre grupos de pares para que se conozcan, para que se acepten, para que se apoyen y que pues lo puedan ver como entre todos un apoyo, como una responsabilidad de todos de que todos sus compañeros puedan aprender. Acompañar la información que se presenta por escrito con gráficos o imágenes asociadas, como ya les decía, todo el apoyo visual, subrayar lo importante en los textos a aprender, se puede hacer a través de uso de colores, marcadores, resaltadores, preparar un glosario de términos nuevos en las asignaturas. Esto ayuda muchísimo a las necesidades educativas especiales, principalmente también para quienes tienen disortografía. Sirve mucho tener siempre un glosario, tener siempre un diccionario dentro del aula, reducir la cantidad de los textos, eliminando información que puede ser no relevante y que puede convertirse en muy compleja para el estudiante y solo destacar como la información más importante que el niño tiene que saber. Y para terminar la clase, quiero hacerlo con esta frase muy bonita que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Todos recordamos en nuestra vida aquel docente que marcó nuestra vida, nuestra existencia. Y hablo de un docente que a lo mejor estuvo en aquellos momentos que más necesitamos o en aquella dificultad de aprendizaje que se nos hacía muy difícil y muy complejo. Entonces, nosotros como docentes tenemos un rol muy, muy significativo. No solo dejar esas huellas cognitivas, académicas, sino también dejar esas huellas para que siempre nos recuerden, esas huellas trascendentales en la vida de nuestros estudiantes. Muy bien. Y para terminar, porque sé que ya estamos con el tiempo, ya les dije al inicio de la clase, no sé si para los maestrantes que se unieron ahora, volverles a mencionar, hemos concluido ya con todas las temáticas, ustedes pueden revisar su sílabo, hemos concluido con toda la planificación académica para esta primera unidad. En esta primera unidad hemos visto toda la clasificación de lo que son las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, niños con altas capacidades, niños con TDAH, niños con dificultades relacionadas a la lectura, la escritura, las matemáticas, dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia. Hemos visto también los problemas socioafectivos, socioemocionales, socioculturales, la deprivación sociocultural también relacionada a las dificultades del aprendizaje. Hoy acabamos de ver las dificultades que pueden estar relacionadas con un trastorno de la comunicación, del habla, el lenguaje y la voz. Entonces, hemos culminado con esta clasificación. También vimos acerca de la inclusión educativa, qué entendemos por inclusión educativa, la atención a la diversidad. Vimos también el paradigma, desde este paradigma sociocrítico y también desde este enfoque de las leyes, de las normativas que amparan a nuestro país frente al sistema educativo y que fomenta la inclusión de este grupo de niños que tienen necesidades educativas específicas, ¿ya? Hemos visto entonces todos ya estos contenidos a través de las tutorías síncronas. Para aquellos maestrantes que no han podido participar de la clase, he colocado los videos de las tutorías
para que puedan escucharlo durante la semana y puedan estar al tanto de los contenidos que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, hoy corresponde lo que es la prueba de la primera unidad. He colocado un recurso Quizzes para que ustedes puedan ir repasando estos contenidos. Todos estos contenidos se encuentran en los libros base que también están subidos en la planificación de la plataforma ELSA. Les he subido también en recursos todas estas presentaciones que hago durante la clase para que también ustedes puedan darle lectura y puedan repasar, ¿sí? Entonces, tienen todos los recursos para que esa prueba de unidad sea de 10, que de seguro va a ser así, de seguro. Yo confío mucho en ustedes, sé que son muy inteligentes, muy preparados, así que nos va a ir de la mejor manera. La prueba de la unidad va a estar abierta desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas con 59 minutos del día de hoy. Dura 20 minutos, son preguntas de opción múltiple, son preguntas muy fáciles y que están en relación a todo esto que hemos venido conversando en estas últimas clases, ¿sí? Entonces, por favor, para que todos estén atentos a esta prueba, les había comentado que no voy a abrirla la prueba nuevamente porque creo que han tenido el tiempo suficiente para conocer esta prueba, para poderse preparar. Entonces, la prueba se abre solo hasta el día de hoy. Pero yo he traído aquí lo que corresponde a el foro académico ya de la segunda unidad. En esta segunda unidad ya vamos a analizar y comprender la influencia de las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Este foro es asíncrono, es individual, va a iniciar el 22 de junio, es decir, ya inició ayer y se cierra el día 26 de junio. El tema es necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes van a dar lectura a los textos básicos de la asignatura, principalmente al texto Propuestas inclusivas para la intervención con el alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. El tema 1 que nos habla sobre las orientaciones para dar una respuesta educativa al alumnado y que se encuentra en la página 19. Podemos dar lectura a este texto y ya vamos a tener un conocimiento previo y vamos a comprender un poquito más para poder, con la capacidad de análisis y pensamiento crítico, responder a estas dos preguntas. La primera, ¿cómo influyen las necesidades educativas asociadas a la discapacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? Y la segunda, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad de la sociedad y del sistema educativo en la inclusión de personas con discapacidad y cómo se puede garantizar el acceso y la equidad educativa para este grupo de atención prioritaria? La Constitución de la República del Ecuador nos habla de los grupos de atención prioritaria y uno de ellos pues son las personas con discapacidad. La evaluación se lo va a realizar a través de la rúbrica. Ustedes ya conocen, la rúbrica está en la tarea. El feedback se lo va a realizar de manera individual a través de la plataforma ELSA y los recursos materiales, pues que son los textos básicos, las fuentes bibliográficas, la biblioteca y la plataforma ELSA. ¿Sí? Entonces, por favor, estar atentos al cumplimiento de este foro académico que corresponde pues, a la segunda unidad. Frente a esto, queridos maestrantes, no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Estoy presta para escucharles. Yo solamente, Magister, quería aportar de lo que hemos aprendido hoy día en esa parte de los niños autistas, por ejemplo, de que aprenden bastante con lo que es los pictogramas, porque ellos también no desarrollan bien el lenguaje, pero desarrollan otras capacidades, como por ejemplo aprenden visualizando imágenes. También otra cosa que les ayuda bastante es la equitación con los caballos. Y y también yo quería decir que de todo lo que hemos aprendido hoy día que usted nos ha dicho, por ejemplo, hay algunos problemas que ya nosotros como docentes tenemos que derivarnos, ¿cierto?, a los especialistas. Por ejemplo, ya en cosas que nosotros ya no podríamos ayudar en las terapias para los niños.
Y en esto de los niños autistas, también que creo que también hacen falta más especialistas, porque la mayoría se va con sus hijos a Cuenca, porque no existen muchos especialistas aquí en Loja. Y eso me llamó la atención, eso del lenguaje, que dice que ya les están a los niños poniendo como en su carnet, por esto. Eso también, no sabía eso. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Gracias por esa contribución y también por esa opinión. Sí, ya del autismo, también lo dije como un poquito general, porque el autismo lo vamos a ver dentro de esta clasificación de necesidades asociadas a la discapacidad. Lo vamos a ver ya en esta segunda unidad con características un poco más específicas para poder entender el TEA. Como dice Adriana, muchas veces los diagnósticos son confundidos de niños con TEA y lamentablemente los tratamientos son los inadecuados. Entonces, no hay los especialistas, no hay muchos especialistas acá en Loja, casi siempre todos recurrimos a Cuenca, que incluso trabajan, tienen mucha experiencia en el tema del autismo. Entonces, eso sí está pasando. Y esto de lo que es el lenguaje, la discapacidad del lenguaje, ustedes pueden ingresar, incluso pongan estadísticas, personas con discapacidad con Addis, y ahí les va a salir todas las estadísticas. Si quieren conocer la estadística de la discapacidad intelectual, de la discapacidad sensorial, de la psicosocial, del lenguaje, de la intelectual, toda esa estadística del país con corte hasta septiembre de 2023, el Ministerio de Salud Pública siempre está actualizando para que nosotros podamos tener una idea de cómo a lo mejor se va carnetizando o va aumentando o va disminuyendo el tema de la discapacidad. Cabe recalcar que en esas estadísticas están solo las personas carnetizadas, pero también sabemos que hay muchas personas que no han accedido a un carnet de discapacidad por la situación demográfica, por el desconocimiento, por la situación económica. Entonces, no podemos tampoco dejarnos llevar y decir, esto es lo que hay, ¿no? En el país hay muchas personas que necesitan aún ser carnetizadas, pero que por lo menos nos brinda una idea de cómo estadísticamente está el tema de la discapacidad en el Ecuador. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aportar con lo que hemos visto en esta mañana? ¿No? Bueno, entonces si estamos con todo claro, les agradezco por haberse dado cita a esta tutoría. Siempre es importante poder estar ahí atentos a lo que vamos aprendiendo en este seguimiento de nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes. Les agradezco mucho, espero que tengan un lindo domingo, que les vaya muy bien en la prueba. No olviden que siempre el esfuerzo y el sacrificio es muy bien recompensado. Así que les va a ir muy bien y nos vemos el día jueves para una siguiente tutoría. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Gracias, Maxito. Gracias, Hasta compañero. luego, compañeros.